Entonces, en primer lugar, habla del cuerpo entregado y la sangre derramada por muchos. Es el sacrificio de Cristo que se consuma en ese banquete pascual que se está celebrando. En la Pascua antigua se celebraba el rito del Cordero, era el Cordero sin mancha, el que se sacrificaba. Ahora es Cristo mismo, el nuevo Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo presenta San Juan, el que se sacrifica y el que se ofrece. Y en cuanto a las palabras que utiliza Jesús, pues ahí está: esto, toito, es mi cuerpo. Esto es un artículo, un pronombre, donde se hace referencia a lo que Jesús tiene entre sus manos y que él mismo identifica con su cuerpo. Jesús no está intentando transmitir una idea, como cuál es el sentido, sino que está transmitiendo una acción, un gesto concreto, una realidad concreta que además es un alimento, porque él mismo dice: tomad y comed. La realidad del sacrificio se fundamenta en la realidad de la presencia. Si Cristo no estuviera realmente presente en la Eucaristía, no podría haber tampoco ese sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Pues estamos viendo esto, toito, estin en griego, en latín est. Cuando los estudiosos de la Escritura han intentado reconstruir como el sustrato arameo que está detrás de estos textos, saben que los códices que nosotros tenemos del Nuevo Testamento están en griego, pero claro, Jesús en la última cena estaría hablando probablemente en arameo. Entonces, cuando han intentado ver qué palabras arameas estarían detrás de esas palabras de Jesús, que son como el corazón de toda la última cena y de la Eucaristía, pues encuentran algunas dificultades, porque en el arameo no tienen un verbo copulativo, como es el verbo ser. Entonces los estudiosos dicen que probablemente Jesús dijo den bisri, que significa esto mi cuerpo, esto mi cuerpo, sin tener ninguna cópula, ningún verbo copulativo en medio. Pero al traducirlo al griego han captado bien el sentido, porque ese es el sentido: esto es mi cuerpo. Probablemente se subraya la identidad entre esto y mi cuerpo. Y esto es, es clave también, porque a veces los protestantes aquí pretenden encontrar como una prueba de que la Eucaristía solamente tiene un sentido simbólico, ¿no? Entonces, cuando hay otras palabras de la Escritura donde Jesús dice, por ejemplo, yo soy la vid, yo soy el buen pastor, o cuando San Pablo dice, y la roca era Cristo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos textos que tienen un sentido simbólico y este texto donde hay un sentido real de identidad? Pues la diferencia está en las palabras que está utilizando. Cuando se dice yo, un pronombre personal, una persona concreta, o una cosa, la roca, y se añade un verbo copulativo, no puede haber una identidad entre yo y la roca y Cristo. Pero en cambio, con el pronombre esto, hace referencia a algo que es todavía como indeterminado. Está llamando la atención sobre una cosa sin determinar todavía cuál será su identidad, y la hace coincidir con su cuerpo. Entonces, esta diferencia entre los pasajes donde se utiliza o un nombre o un pronombre personal a este de la Eucaristía, donde solo se utiliza un pronombre. Entonces eso da el realismo que tiene la última cena, y esa identidad entre esto y el cuerpo de Jesús. Probablemente, aunque aparece, los sinópticos utilizan soma, cuerpo, esto es mi cuerpo. Probablemente, como decía, Jesús utilizó la palabra bisra en arameo, que significa carne. O sea que lo más probable es que Jesús haya dicho esto mi carne. Entonces, ¿por qué se utilizó la palabra soma, cuerpo, en vez de carne? Pues porque la carne en el griego común, el griego koiné que se llama, tenía un sentido a veces negativo. San Pablo refiere o usa la palabra carne para referirla como a las pasiones.
Entonces habla del hombre carnal y cómo el espíritu tiene tendencias contrarias a la carne. Entonces, por esa tendencia o por esos aspectos negativos o por esas acepciones o notas negativas, probablemente se eligió soma, cuerpo, que viene a significar la misma realidad. Podemos preguntarnos por qué San Juan dice, si no coméis mi carne. Tenemos que pensar que San Juan está escribiendo casi 50 años después, o 40 años. El Evangelio de San Juan es el último que se escribe, y en el tiempo de San Juan está surgiendo una herejía que es el docetismo. La veremos también, si Dios quiere, en los próximos días, y que es una herejía que pone en duda la realidad del cuerpo de Jesús, de la humanidad de Jesús. Entonces, de ahí la insistencia de San Juan en todos sus escritos, que es lo primero que dice San Juan: el verbo se hizo carne. La sarx, la carne, está indicando o quiere subrayar ese realismo de la existencia terrena de Cristo, de su corporalidad. De ahí que se explicaría que San Pablo haya preferido soma y los sinópticos, y en cambio que San Juan haya mantenido la palabra carne cuando se refiere a la Eucaristía. Claro, San Juan no tiene una narración de la institución de la Eucaristía, pero cuando él habla de la Eucaristía en el capítulo 6, yo soy el pan de vida, pues él dice: el que no come mi carne no tiene vida. Entonces San Juan mantiene carne por esa circunstancia concreta, porque él escribe 40 años más tarde y en un contexto donde hay una herejía del docetismo, que ponen en duda la realidad de la humanidad de Cristo. Que es entregado por vosotros, son otras palabras de la consagración. En el arameo este participio puede tener sentido de presente y de futuro. Se podría traducir que es entregado por vosotros y que será entregado por vosotros. Entonces, las dos traducciones son válidas. La traducción en presente subraya la realidad sacrificial de la última cena que se está celebrando, del hecho mismo que Jesús está haciendo. Y si se traduce en futuro, que será entregado por vosotros, está vinculando o está subrayando más el aspecto de la cruz que va a suceder al día siguiente. Entregado equivale a ofrecido en sacrificio, es algo que está fuera de toda duda si se leen los textos, y cómo Jesús subraya esta idea en muchos otros lugares de la Escritura. Él dice: yo doy mi vida por las ovejas, nadie me quita la vida, soy yo quien la entrega libremente, y el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en redención por muchos. Entonces ese dar la vida, esa entregar la vida, tiene el sentido sacrificial. ¿Cuál es el sentido de muchos? Muchos. El sentido es por vosotros y por muchos. Ahora, ¿qué significa muchos? ¿Significa que es que Cristo no ha muerto por todos los hombres? Pues sí, ese muchos tiene el sentido de inclusión. Dios ha muerto, Dios quiere que todos los hombres se salven. Cristo ha muerto por todos los hombres. Ahora, el hecho de la redención no es algo automático, sino que cada hombre tiene que acoger en la fe la salvación que Dios le ofrece. En la teología se explica con lo que se llama la redención objetiva, es decir, Cristo ha muerto por todos, y la redención subjetiva. Cada hombre tiene que asumir, acoger la salvación que Cristo le ofrece. Entonces, esa manera de hablar por muchos significa que no todos, por el hecho de que Cristo ha muerto por ellos, inmediatamente se salven, sino que el hombre tiene que acoger la salvación que Dios le ofrece. Es como si hubiera, pues, va a haber una fiesta y hay tickets para todos, pero cada uno tiene que venir a recoger el suyo. El que no venga a recoger su ticket se queda fuera. Y finalmente, pues, la sangre de la alianza. Igual que en el Antiguo Testamento se sella la sangre con la alianza, se sella la alianza con la sangre de las víctimas. Esta nueva y eterna alianza se sella con la sangre de Cristo. Es importante señalar eso, que es una alianza nueva y eterna, y que tiene también un trasfondo bíblico. El profeta Isaías pues habla de la alianza,
Yo te he tomado de la mano, te he guardado y te he destinado para alianza del pueblo. Está hablando del siervo de Yahvé. Hemos dicho antes también cómo habla en los relatos cuando habla de que será entregado por muchos. Ese muchos también aparecía en el siervo de Yahvé. Y el profeta Jeremías: mirad que vienen días en que haré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. Una última idea. Hemos dicho antes, hemos hablado del memorial, en hebreo el zikaron, y decíamos que la Pascua judía actualiza o actualizaba los hechos salvadores de Dios en aquel momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Podemos preguntarnos entre el memorial que realiza la Pascua y el memorial que realiza la Eucaristía. Cuando hablamos de memorial, tenemos que distinguir que no es una memoria subjetiva, no es que yo en mi cabeza recuerde algo que sucedió hace mucho tiempo, sino que esa realidad se hace objetivamente presente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el memorial de la Pascua y el memorial de la Eucaristía? Pues el memorial de la Pascua, que era una celebración religiosa, hacía presente la fuerza salvadora de Dios y la hacía presente durante la celebración de la Pascua. En cambio, la Eucaristía no hace presente solo la fuerza salvadora de Dios, sino que hace presente a Dios mismo. Es una presencia personal, junto con la fuerza, la dinamis, la virtus salvadora. Y al mismo tiempo, esa presencia no es solo momentánea durante el rito, sino que a través de la conservación de las especies, la presencia personal y la presencia de esa potencia salvífica permanecen presentes en la Eucaristía.